Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio del canal estaremos repasando las leyendas más conocidas y unas no tantas de toda Latinoamérica, esperando que puedan aportarnos en la sección de comentarios su opinión, datos que tengan y que no hayamos mencionado, correcciones a la historia y todo lo que gusten comentar relacionado a la misma. Esto para ir dándole forma entre todos a estas leyendas que siguen siendo tema a día de hoy. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato. Y mejor, acompáñenos con la bebida de su preferencia directo al bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, para una leyenda más. Esta probablemente es una de las leyendas más conocidas de la Ciudad de México, pues contrario a muchas otras que se cuentan, donde quizás con algo de suerte puedas lograr encontrarte con algún espectro del que se ha hablado por tantas generaciones, esta leyenda forma parte de aquellas en las que el punto principal de interés es una casa, misma de la cual se han contado un sinfín de historias, principalmente experiencias de la gente que acude en busca de esta enigmática construcción, ya que en internet existe muchísimo material de distintas rutas o maneras de encontrar esta casa, pues se supone que no es como simplemente dirigirte hacia una dirección y listo. No. Se dice que el llegar a esta casa es todo un misterio, que no se tiene una ruta clara o específica, que no se puede dar con ella así de fácil. Pero lo que sí es seguro, específico y cierto, es que al intentar encontrar esta mítica construcción, la cual está ubicada supuestamente dentro del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, como comentamos anteriormente, muchas personas, principalmente jóvenes, han sufrido accidentes de muchos tipos, en su mayoría caídas al cruzar alguno de los dos puentes, y el cual uno de ellos es sumamente peligroso. Extraviarse también en la espesura de este bosque o caer por alguna zanja o barranca, precisamente en una de la tercera sección de Chapultepec, la cual tiene una caída de 30 metros de altura, a lo que es una distancia muy considerable al momento de tener la mala fortuna de caer por ahí, y que incluso le ha arrebatado la vida ya a varias personas. Por mencionar un ejemplo, se tiene un registro oficial en el que se relata sobre 23 jóvenes que cayeron por esta barranca en el año del 2009, y quienes no perdieron la vida en ese suceso, o tiempo después de aquello debido al tipo de lesiones, quedaron con secuelas de aquel accidente muy severas. Pero entonces, ¿por qué se arriesgarían tantas personas por ver o entrar a este lugar? ¿Por qué valdría la pena tanto el riesgo que supone el tratar de llegar? ¿Qué parte de todo esto es cierto? ¿Y qué parte de todo esto no lo es? El día de hoy vamos a hablar de la casa de la tía Toña. Arranquemos entonces por lo primero, el atractivo y principal razón por la cual se busca tanto entrar a esta casa, y para ello debemos conocer la historia de la tía Toña. Como era de esperarse, al hablar de una leyenda que pasa de boca en boca, existen diferentes versiones. Si bien no altera mucho la base de lo que supone esta historia, sí existen algunas diferencias en cuanto a cada una de ellas. Pero aquí les traeremos al menos la más escuchada. Toña era una mujer algo grande en cuanto a edad. Se le recuerda como una persona muy amable con todo el mundo. Tenía los recursos económicos suficientes como para tener una casa grande y muy bonita. Pese a todo esto, Toña era una persona muy solitaria, y al nunca haberse casado ni haber tenido hijos, vivía completamente sola. Y ni se diga de los familiares, que se supone nunca iban a visitarla. Por lo que,
con motivo de ponerle fin a su soledad, decidió comenzar a darles hogar a los niños que vivieran en la calle, a quienes les dio un techo, comida y refugio, pues dicen que de verdad era una persona muy buena. Aún y con tanta bondad por parte de Toña, esto no la dejó exenta de la crueldad de algunos de los niños a quienes dio refugio, pues se cuenta que comenzaban a jugarle bromas a esta mujer, que le robaban constantemente sus pertenencias y que desobedecían en muchísimas ocasiones. Y por supuesto, Toña, al ser una persona mayor y con los problemas que la soledad sugieren al momento de poder tolerar o procesar algunas cosas, todo esto terminó con su paciencia, y en un arranque incontrolable por muchos factores internos de su persona, terminó uno a uno con la vida de aquellos niños en esa casa. Y claro, esto no era como simplemente dejar los cuerpos por ahí, sino que los fue llevando poco a poco a un río cercano y los arrojó ahí, dejando que la corriente se encargara de su destino. Al poco tiempo, Toña comenzó a escuchar risas y voces de los niños por toda la casa. Y si antes de escuchar todo esto, ya cargaba con una culpa de lo más horrible, ya se imaginarán ahora cómo se sentía. Y al irse sumando cada vez más estos sentimientos de culpa, no pudo hacer nada más que terminar con su propia vida. No se sabe cómo es que se arrebató la existencia. Lo que sí aseguran es que fue en su habitación, en la que dicen que si entras a esa casa, aún puedes encontrar su cuerpo. La gente que camina en ocasiones por los ríos de aquellos bosques ha reportado el haber escuchado cómo arrojan algo pesado al río en ocasiones, sin dar con la fuente de aquel sonido. E incluso, los caminantes del bosque aseguran escuchar lamentos, sollozos, gritos o voces de gente, ya que recordemos que, de ser cierto, no solo aquellos niños fueron quienes perdieron la vida ahí, sino la gente que ha sufrido cualquier tipo de accidente en este lugar. Pero esta leyenda tiene otra parte, que es todo lo contrario a lo que ya les contamos. Claro que, al hablar de una misteriosa casa que dicen ver a lo lejos pero que es imposible llegar o acercarse, esto no sería un tema a pasar de largo o no prestarle atención, sino que se han realizado búsquedas aéreas para asegurarse de que, en serio, se compruebe la existencia de alguna propiedad que se desconozca no solo por parte de la gente, sino por parte de las autoridades. Al no tener éxito de esto, y pensando que tal vez la casa podría estar cubierta por los grandes árboles de estos bosques, se comenzaron a realizar búsquedas también por tierra. Y se comprobó, en efecto, la existencia de los dos puentes que cuentan las historias. Pero estos no conducen a ningún lugar en especial. Simplemente es más y más bosque. Pero claro, que las investigaciones no iban a quedar simplemente ahí. Y se siguió recorriendo aquel bosque. Y fue ahí donde finalmente dieron con aquella casa. Aquella bella construcción mezclada entre los árboles de ese bosque, por fin se encontró. Y contrario a la costumbre de poner siempre una cereza sobre el pastel en cada leyenda, en esta ocasión, en vez de eso, hay un pero. Esta casa no es la que nos cuenta la leyenda, y no es que se hayan equivocado de localización, sino que esta es a la que hacen referencia, pero no está en las condiciones de las que se cuentan. Para empezar, no es necesario u obligatorio atravesar todo el bosque para poder llegar a ella, sino que basta con dirigirte por otra ruta hacia la residencial en Cumbres de Acutzingo, y de ahí mejor la dejamos,
pues esta no es una invitación para ir al lugar, sino todo lo contrario. Pues esta casa se mantiene en constante vigilancia a cualquier hora del día. Y no solo eso, sino que actualmente se encuentra habitada. Pero, ¿por quién? Esto es algo que no se sabe. Sus razones tendrán. Y se le ha preguntado a guardias de la zona y tampoco lo mencionan. Pero sí te confirman que está habitada. Supongo que por los 20 años en los que la casa se encontraba en obra negra y remodelaciones, dio una imagen completamente distinta a quienes pasaban por ahí. Digo, una casa entre la espesura del bosque y con una apariencia digna de alguna película de terror. Era solo cuestión de tiempo para que se comenzaran a contar cosas sobre ese lugar. Y buscando sobre los orígenes de esta leyenda, como ya se nos ha hecho costumbre, dimos con una fotografía, la que me atrevería a decir que fue, si no es que la primera, de las primeras de esta casa con las que se ha representado tanto tiempo a esta leyenda. Norberto Villarreal fue el fotógrafo que nos deleitó con esta imagen que dio rostro por mucho tiempo a esta leyenda, precisamente a partir del 30 de enero del 2007. Pero esto no fue el origen de la leyenda, sino que 3 años atrás existe el primer registro de esta leyenda. Incluso pudiera ser que nos remontemos más hacia atrás, pero por ahora, esto es el dato seguro. El 8 de abril del año 2004, en un portal de internet que llevaba por nombre Cruella, se acostumbraban a compartir experiencias paranormales. Y en este sitio, Ana Laura, de México, fue la autora de una publicación donde se relataba la experiencia de un grupo de jóvenes al entrar a una casa abandonada en Chapultepec. Pero en esta versión no se mencionó lugar exacto o se adjuntó alguna fotografía para hacer referencia a algún lugar. Pero la historia sí llevaba por nombre La casa de la tía Toña. No fue sino hasta versiones posteriores, en distintos portales de internet, donde se contaba esta misma experiencia, pero ahora se ilustraba con la imagen de Norberto Villarreal, que fue cuando la gente comenzó a hacer la conexión entre las rutas, los puentes, el bosque, y que al ir caminando y caminando, sí o sí, ibas a llegar a aquella casa. Por lo que si compruebas que todo este camino es verdad y llegas a esta casa, aquella leyenda comienza a ser tomada como real. Y como mencionamos anteriormente, existen muchas versiones de esta historia. Unos aseguran que la tía Toña vivía en una cabaña muy pequeña dentro de este bosque. Otros que no cuidaba a los niños, sino que un grupo de jóvenes, al enterarse de sus riquezas, fueron a quitárselas y de paso terminar con su vida por miedo a que los delatara. Y más versiones que se cuentan. Pero tú, ¿qué opinas de esta leyenda? ¿Qué otra versión conoces? Y recuerden que la última palabra la tienen ustedes. Muchísimas gracias por todo el cariño que le han dado a este canal y por seguirse suscribiendo, comentando y compartiendo este contenido. De verdad, y siempre se los hemos dicho, son ustedes y siempre serán quienes hacen crecer todo esto que está hecho por y para ustedes. Y si quieren enviarnos sus historias o experiencias, pueden hacerlo a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción o en el primer comentario. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.